las técnicas más utilizadas en ecología microbiana. No significa que las otras ómicas, aparte obviamente de la genómica, que ya la vemos un poquito, no se usen. Claro que sí, pues la transcriptómica, la metatranscriptómica, la metabolómica, la proteinómica, ¿cierto? Metaproteinómica, etcétera. Un montón de ómicas. Una ómica sale cada 15 días prácticamente. Tiene una importancia, por supuesto, depende del enfoque de la pregunta que uno tenga a nivel de interacciones, pero no las vamos a ver, pues, o las vamos a integrar. Vamos más bien es a adentrarnos un poquito más como preámbulo a la tercera unidad sobre metataxonomía. Bueno, yo les contaba en la clase anterior que uno extrae el DNA de una muestra ambiental y entonces, digamos, dos vías de trabajo. La primera se llama metagenómica, obviamente centrándome netamente en DNA o en ADN. Esa metagenómica estudio todos los genes que tiene esa comunidad microbiana, todos. Y el otro es, me voy por un solo gen que tenga toda esa comunidad que quiero estudiar. A veces no lo puedo abarcar todo, pero generalmente pues utilizo un gen marcador para estudiar solamente arqueas y bacterias, o puedo estudiar eucariotas, ¿cierto? Y también puedo estudiar virus. Eso se le llama viroma, de hecho. Bueno, esas dos vías, entonces nos vamos a centrar más en la segunda. En qué pasa cuando yo mando un gen o algunos de ellos y puedo secuenciar para conocer su composición. Eso es lo principal, hablar de composición. Y también estudiar de manera muy somera las posibles funciones que pueden tener esos taxas que yo identifique en esa muestra. A eso nos vamos a dedicar. Ese servicio generalmente lo hacen, en Colombia lo hacen, sale a veces carito, o si no, uno lo manda a los países, principalmente pues de Oriente. Yo mando o mandaba hasta conocer los precios de la China, los mandaba a Corea, no del norte, lo mandaba al otro Corea y ahí salía muy barato. Entonces uno mandaba material genético, el ANLA, que es la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, se cobra un permiso de exportación de ese material genético. Entonces vos lo pagabas, lo envías y te secuencian en Corea del Sur, más o menos, pues, eh, a un precio pues razonable de pagar. Ese paquetico que en el DNA generalmente se demora 4 o 5 días en llegar allá y se demora más o menos un mes en que usted tenga los resultados en su correo electrónico. Pero en China, entonces se viene optimizando principalmente los precios. Y aquí les tengo una cotización real de una que hice hace muy poquito tiempo para un servicio eh, para agricultores. Entonces, a ellos les gusta mandar mucho a secuenciar cuando se puede, para conocer entonces cómo las dinámicas microbianas están en el suelo o de ese suelo asociado a la raíz para saber si la nutrición de la planta está bien o si hay algunos patógenos también, el microbioma como tal de la planta. Y saber si esos probióticos que uno esté aplicando están funcionando. Muy parecido también funciona en humanos. Ahora, lo que vemos acá simplemente es el precio de la unidad en dólares en esta columna, ¿no? Y ya cuando multiplica. El envío, el envío lo están cobrando, ¿no? Bueno, en esta ocasión todo el envío cuesta entonces $10. No está tan caro, ¿cierto? Y yo puedo escoger, de acuerdo entonces a la tecnología de secuenciación, 2, PacBio, ¿no? SequelFun, FullLength, perdón, o este PacBio, i5. Los precios, mírenlos acá. Unos saldrán más baratos, otros más caros. Por muestra, en este momento, la mejor tecnología cuesta $40. Y yo lo que hice fue cotizarlo para 20. Obviamente aquí está, ¿no? Y lo que va a secuenciar es, miren, ya no solamente secuencia un gen. Y a partir de esa muestra, ellos se ofrecen el servicio de secuenciar el 16S, el 18S y también los ITS. O sea que queda un perfil, una nota. Y vas a tener datos para cada uno de ellos para hacer asignaciones taxonómicas.
Eso ¿cierto? Hace más robusto el análisis y eso es lo que se quiere. Recuerde que estamos hablando netamente de composición. Y $800, dependiendo obviamente de cómo esté el dólar, pues nos puede salir más barato o más costoso. Esto antes era muy caro, muchachos, la verdad. Esto, de hecho, vea que usted puede pagar hasta $9 por muestra si usted se va a digamos, un secuenciador un poquito más básico. O $30, ya uno verá cuánto paga. Pero recuerden que mejor secuenciador, pues los datos serán mucho mejor, de mucha calidad. Amplio Consequency, muchachos, depende de PCR. Entonces, el DNA que uno mande, lo que ellos hacen allá en las empresas es amplificar cada uno de los genes marcadores que van a utilizar para estudio de la composición. En este caso harán, ¿cierto? 3 PCR, una PCR múltiplex, eso depende. Y apenas se tenga los amplicones de la PCR, ahí sí se somete a un secuenciador para poder entonces secuenciar masivamente todos esos amplicones y ahí ya me saldrán los RIGs y con los RIGs ya empezaré a hacer los análisis. ¿Qué me llega a mí? Me llega las secuencias, los RIGs. Entonces, son secuencias cortas que depende de la tecnología de secuenciación, van a tener diferentes tipos de longitudes. Generalmente yo he trabajado con la tecnología Illumina. Illumina te puede dar entre 150 a 300 más o menos pares de bases. Ese es el tamaño de un RIG, dependiendo también de la tecnología Illumina que no estés usando, porque hay varias. Te va a llegar entonces fragmentos de secuencias que vas entonces a tener que analizar. Existen pasos, esos pasos los vamos a llamar pipelines, que así es que se denominan en informática o en biología computacional, pipeline. Disculpa la letra, saben que acá no nos escribe. Esa es esa serie de instrucciones o pasos para hacer el análisis. Entonces, antes era que usted tenía que saber un lenguaje de programación, generalmente era Python, y empezar a instalar sistemas operativos diferentes en su computador, y eso era un boleo y la gente le da pereza. Hoy en día las cosas son más sencillas. Ya hay multiplataformas que usted solamente sube sus archivos, obviamente con unas limitaciones, y puede hacer todo el análisis. Bastante bacano. Y lo otro es que también con la IA, esto pues, ya ese tipo de análisis solamente lo hacía gente demasiado especializada, ya se democratizó un poquito, ya muchos se pueden hacer con un conocimiento un poco más básico. Obviamente hay que estudiar y hay que ir a mirar los conceptos, que el análisis por sí pues, no te dice mucho, pero cuando lo sabes interpretar pues, es donde le sacas mayor riqueza. Entonces, ese pipeline empieza con los RIGs. Te llega el correo, un link, eso es lo que te llega, y vos descargas una serie de datos. ¿Qué te va a llegar? Te va a llegar unos archivos que se llaman FASTQ. Y eso quiere decir que son archivos que contienen la secuencia, pero también información de calidad de la secuencia. Ahorita vemos cómo se ve una línea de un FASTQ. No sé si lo hayan visto en alguna materia. Generalmente los archivos FASTA son muy usados en biología computacional, en bioinformática principalmente. Tienen diferentes, sí, Natalia. Perdón, estos archivos tienen la secuencia, pero además, ¿qué más tienen? Valores de calidad de la secuencia, de cada nucleótido. Cada nucleótido tiene un valor de calidad. Oh, con gusto. Y también tiene un más o un menos, identificando muchas veces si se sintetiza, ¿cierto? A ver, si se necesita downstream o upstream, eso depende, pues. Entonces se sintetiza 5', 3', 3', 5', o sea, tiene un más o un menos. Entonces, esos archivos FASTA generalmente tienen la siguiente estructura. Este FASTA ya les voy a explicar. Los archivos FASTA normales es un archivito que uno hace en una hoja normal de un editor de texto y usted siempre empieza con un mayor que y acá le da, esto escribe lo que se llama la terminal, o sea, el código de la secuencia o la información de la secuencia que se quiere. Después entonces, vos le das un enter
y empiezas a colocar esa secuencia, ¿cierto? Los nucleótidos, en este caso, A, T, C, C, G, A, T, etcétera, etcétera. Y él va a reconocer otra secuencia dentro del archivo, apenas usted abra otro mayor que y vuelva a colocar un descriptor de la otra secuencia, de Enter, y coloca otra vez los nucleótidos. Y así hacia abajo. Y uno llega y lo guarda. La forma más fácil es .pasta, ese archivo. Uno se los baja del Gimban, no puede, pues, o de otras bases de datos y pues los puede manipular muy fácil. Este es un FASTA, pero es distinto. Tiene 4 líneas. Tiene la identificación de la secuencia. Entonces, la secuencia como tal. Tiene valores de calidad. En este caso, no es que vaya a upstream o downstream el más y el menos, sino es un valor de calidad positivo o negativo. Pero tiene también un quality score. Ese quality score es a partir de un valor que se llama FRED o el FRED score. El FRED es la probabilidad en escala logarítmica, ¿listo?, de que una base quede mal llamada, o sea, de que haya un error cuando esa base nitrogenada o nucleótido se puso ahí. Se mide generalmente entonces así, 10, 20, 30, 40, el FRED score. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted ya lo transforma, lo que es la probabilidad, no lo maneja en escala logarítmica, un FRED score de 10 significa que esa base va a tener una probabilidad de 1 en 10 de estar incorrectamente llamada, de estar ahí, ya sea por azar o por error sistemático. Bueno, llamémoslo error aleatorio o por error sistemático. El 20, 1 en 100, 30, 1 en 1000 y 40, 1 en 1000. Por lo tanto, va a ser mucho más probable que la base esté mal llamada en cuestión de calidad cuando tienes FRED score más bajitos, ¿cierto? Por ejemplo, 20 o 10, miren que es más probable que sea mal llamada a que tengas FRED scores mucho más altos. El punto de corte, muchachos, esto se los enseño porque van a hacer un ejercicio con el profe Julián de análisis de microbiomas sencillo, con cliqueo, no hay que aprender ningún lenguaje de programación, y es una herramienta bien bacana, se puede usar con cualquier tipo de datos. De ensayos clínicos, vamos a mirarlo, es esto. Generalmente es el FRED score de 30. 30 es el punto de corte. Todo lo que después la secuencia tenga de 30 para abajo, uno lo elimina. En un proceso que se llama denoising o eliminación del ruido, u otros lo llaman también trimming, ¿cierto?, o trimado, cuando lo pasamos del inglés al español. Bueno, resulta que esos valores FRED tienen unos caracteres. Esos caracteres son los que vienen en la secuencia, pero es un software el que es capaz de identificar, uno se los tiene que aprender ni mucho menos. ¿Cómo vienen esas secuencias? Miren, este es el formato, los ejemplos de un formato FASTQ, que a uno le llegan archivos llenos de este código. Entonces, tienes un identificador, la secuencia, tienes esta característica de que puede pasar, ¿cierto?, que está más. Y tienes todos estos códigos que son esos valores de probabilidad si una base está mal llamada o no. Y esto lo interpreta un software. Eso es lo que pasa, ¿no? Miren otro ejemplo acá. Y eso es lo que uno procesa, muchachos. Y uno se va a acercar a la taxonomía con los pasos que les voy entonces a comentar a continuación. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Profe, qué pena. En lo de el FRED score, cuando es bajo y cuando es alto, me confundí. A ver, entre más bajo sea el FRED score, mayor la probabilidad de que esa base quede mal llamada, de que haya un error en ese nucleótido. Entonces, si uno mira la escala acá, para Natalia y para todos, mira que es más probable que se equivoque de 1 en 10 a que haya la probabilidad de 1 en 1000. En otras palabras, esto es menos probable que haya un error acá que acá. ¿Ok? Entonces, cuando uno pasa en términos de probabilidades a escala logarítmica, ese es el valor FRED,
Mira que son valores FRED más pequeños los que tienen mayor probabilidad de que haya un error en esa secuencia o en ese nucleótido específicamente. Entonces, uno lo que hace generalmente en los softwares de análisis de microbiomas es escoger un punto de corte con respecto a la calidad de las secuencias para que uno tenga la mejor calidad y pueda hacer mejores asignaciones taxonómicas. Y ese punto de corte generalmente, aunque depende si usted lo coloca, está en el FRED 30. O sea, el 30 es el punto de corte. ¿No? Ese es. No sé si quedó comprendido. Sí, Vos me decís. ya. Muchas gracias. Con gusto. Bueno. Ahora, ya tengo la secuencia, entonces yo tengo un archivo lleno de esos mamarrachos, ¿cierto? 4 líneas, pero cada una es un rig. Entonces yo tengo miles de rigs. Claro que cada rig es una lectura que se va haciendo esto de un amplicón que se había elaborado antes por PCR o se había obtenido antes por PCR. Entonces voy a tener una cantidad exagerada. Entonces ya tengo que empezar a utilizar herramientas de informáticas para empezar a hacerlo. Cuando yo recibo eso, lo primero que hago es un quality check de la secuencia o un chequeo de calidad, ¿no? Entonces, esto lo hacen los software automáticamente. Entonces generan el FastQC report, se llama así. Y me muestran son diagramas de cajas y bigotes. ¿Recuerdan lo que son? Las cajas y los bigotes. Se vale decir, no sé. Sí, no es para medir los cuartiles. Sí, muy bien. Es un diagrama de posicionamiento que te sirve a vos para medir la ubicación de los datos con respecto a cuartiles. Entonces, si yo tengo una cajita así, recuerden que acá está el primer cuartil y acá está el tercero. Y lo que cruza la caja, entonces pongan que acá tienen datos, esos son los datos, RIGs y la calidad de la secuencia, ¿no? Datos por todo lado. Entonces, en esta de acá se llama la mediana, ¿cierto? Esa mediana es también el segundo cuartil o el percentil 50, depende si los quiere dividir por percentiles. Todo esto de acá, lo que está dentro de la caja se llama rango intercuartílico y los bigotes se dan por una regla que se llama la regla de Tuque, ¿cierto? Coge ese rango intercuartílico, coge ese valor y lo multiplica por 1.5, o lo suma o lo resta y ya te dan los bigotes por arriba o por abajo. Bueno, esto es lo que me muestra el primer diagrama de calidad. Yo voy entonces a ampliarlo para que lo miremos. Entonces, miren acá, el valor FRED está al lado izquierdo y estas son las posiciones de los RIGs, de los nucleótidos en un RIG. ¿Listo? En esta ocasión va simplemente hasta el 40 pares de bases. Lo que te está mostrando acá es, miren, hay unos RIGs en ciertas posiciones nucleotídicas donde el valor FRED es menor del punto de corte, que puede ser acá de 30 para abajo, ¿listo? O puede ser hasta de 20, miren que lo colocan más oscuro. Eso lo define es el investigador. Lo que me está diciendo esto es que la calidad desde cierto número de la lectura del RIG está muy mala. Entonces yo tendría que saber qué hacer con eso. Tal vez me queden RIGs muy pequeños o no me quedó bien la secuenciación. Miren cómo se comporta. Lo que uno siempre quisiera, muchachos, algo así. Eso sería el ideal. Todas las posiciones en los RIGs, ¿no?, dieran un FRED score alto. Estás diciendo, ve, de esto te parece tener muy buena calidad. Entonces yo puedo entonces confiar un poquito más en que toda mi secuencia, la que estoy analizando, no va a tener tantos errores. Pues por ahí empieza uno. Esto lo hace mediante una herramienta que se llama Trimomatic, que hace el famoso trimming, lo que es cortarlo, prácticamente eso que está mal. Claro está, si la secuenciación en las secuencias de los RIGs trae unos adaptadores o los primers, también uno los quita, perdón, haciendo el trimming, o sea, le elimina la basura.
Y eso es lo que se llama denoising. Hay que eliminar esos errores de las secuencias, tener los mejores datos posibles. Para poder identificar mejores diferencias con respecto a los marcadores. En este caso, el marcador puede ser 16S. ¿Esto qué va a empezar a generar? Entonces, me va a tener unos RIS con ciertas longitudes y va a hacer lo siguiente, va a empezar a formar unos clústeres de RIS de acuerdo a la similaridad de ellos. ¿Cómo así? Yo les voy a pintar acá con positivo, en blanco. Entonces, usted ya recibió los rigs, sabe que es un FASTQ, ese FASTQ entonces mira, le quita todo el ruido, los valores FRET muy bajitos para afuera, también si hay adaptadores o primers para afuera y yo quedo con secuencias, ¿cierto? Rigs, ya digamos pulidito, después de haberles hecho el quality check y el clean. Tengo rigs, muchos rigs, etc. Resulta, entonces, ya el pipeline sigue con la formación de clusters para identificar algo que se llaman unidades taxonómicas operativas o OTUs en inglés. Es una unidad taxonómica operativa porque utiliza un concepto, así como en especiación de bacterias, un concepto de un punto de corte. ¿Recuerdan? La definición operativa de especie en bacterias, es que tiene el 70% de hibridación o más. Eso es más o menos así. Un OTU, o unidad taxonómica operativa, que se utiliza en varios tipos de ambientes dentro de la taxonomía de la sistemática microbiana, acá se va a formar por un porcentaje de similaridad. En este caso, PSO, casi OTUS hoy que no se utiliza, ya les voy a explicar hacia dónde vamos, es con un 97% de similaridad. O sea, si los RIGs se parecen en un 97% o más, pertenecen al mismo OTU. Entonces, yo tengo estas secuencias. ¿Qué hace el algoritmo para identificar OTUs? Las organiza y dice, vea, este grupito de acá se parece en más de un 97%. Ese grupito le voy a colocar OTU 1. Este grupito de acá también se parecía en más de un 97% entre ellos. Entonces a este le voy a llamar OTU 2, etc. Entonces forma clusters o grupos con similaridad de secuencias. En este caso, vamos con un concepto operativo, el cual pone un punto de corte del 97%. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno, excelente. Después, entonces, ¿qué va a hacer? Va a tomar una de esas secuencias que se parecen, la va a extraer, coge y la pone acá, y va a hacer algo con otros algoritmos que se llama asignación taxonómica. Hay varios algoritmos para eso. Entonces, asignación taxonómica. Voy a colocar las siglas para no escribir tanto. Ustedes saben que esto tiembla uno mucho. Esa asignación taxonómica de esta secuencia te va a sacar desde el dominio hasta el género. No te va a mostrar especie. Solamente va a llegar hasta género. ¿Por qué? Porque recuerde que lo que yo estoy analizando acá es un pequeño fragmento del 16S o de cualquier otro marcador. Hablemos de bacterias. Recuerden que dijimos que tenía aproximadamente 1600 pares de bases. Y yo apenas estoy analizando 100, 200, máximo 300 y me va muy bien. Eso, cierto, le falta mucho para llegar a la longitud total, que es sobre el cual generalmente están montados los análisis de similaridad entre 16S. Ese 99% que se usa para decir que dos cepas con esa similaridad pertenecen a la misma especie, es analizando una buena fracción del 16S, acaso un poquito. Entonces, con menos certeza, con ese poquito de bases, vas a llegar a hablar de especies.
Y miren lo complicado que es, por lo menos en bacterias. Entonces, hay que cuidarse. Solo llega hasta género. Dominio, género. Ya sabes. Entonces, van a haber algunas secuencias que sean sin clasificar. Ya lo vimos en la gráfica pasada cuando comparamos las regiones hipervariables. Me parece que no hay asignación taxonómica para esto. No hemos encontrado algo que se parezca a las bases de datos que me diga qué rangos taxonómicos tiene esa secuencia. Y hay otras que llegan hasta cierto punto. Se quedan unas en familias, ¿listo? Otras se pueden quedar hasta en reino, otras hasta en filas. Eso depende también de lo que el algoritmo haya detectado como similar. Miren que acá volvemos a conceptos que habíamos visto en clases anteriores en taxonomía, que hablábamos, y en sistemática, que hablábamos de qué significa que algo sea similar, ¿no? Y similar es una cosita tan pequeña. Pero así es que lo montan. Cuando ya se sabe que esta secuencia tiene este rango taxonómico, esta asignación, automáticamente usted va a decir que todo este grupo tiene la misma asignación. Qué pena en el descache. Que todo este grupo tiene esta misma asignación taxonómica. Por lo tanto, ese código de este OTU corresponderá a la asignación. No las analiza todas, extrae una muestra y sobre esa muestra llega y vuelve y toma la conclusión sobre el grupo. Y así se hace la asignación. ¿Listo? Y eso es así como trabajábamos antes. Hoy ya se tiene otro concepto que en diapositivas posteriores se los voy a mencionar. Estas son las famosas unidades taxonómicas operativas. Se utilizan taxonomías y muchachos, de hecho, para hablar de individuos, poblaciones, especies, géneros o cepas, pero por la técnica, en este caso, no puedes llegar tan fino. Puedes llegar hasta cierto rango taxonómico, especialmente hasta género. El OTU te agrupa toda la taxonomía hasta género. Eso es lo que significa ese OTU, unidad taxonómica operativa. Y recuerden que es operativa, operacional, porque le doy un porcentaje. Y ese porcentaje, en este caso, es un punto de corte en similaridad, que es el 97%. Entonces, ese algoritmo lo que hace es lo siguiente, ¿cierto? La formación de clústeres, y esos clústeres, miren que los miembros se tendrán que aparecer, y se extraerá esa secuencia para decir ese clúster qué rango taxonómico tiene. Uno también, muchachos, elimina quimeras. Las quimeras pueden ser errores, ¿listo? Durante el proceso de amplificación, producir secuencias quiméricas, ya si lo hayan visto en biología molecular o en genética microbiana, no son productos reales de la amplificación del 16S. Esas quimeras que te pueden dar errores en las asignaciones taxonómicas, también hay programas, software especializados y llegan y las quitan. Entonces también hay que hacerlo. Bueno. Hoy en día esto es como lo más usado ya para hacer estudios de metataxonómica a todos los niveles, en todos los sectores de la microbiología. De hecho, es un análisis netamente microbiológico. Se utiliza esta herramienta que se llama Chime, ¿cierto? Así es que se pronuncia, según ellos, ¿cierto? Uno pronunciaría Kime, ¿no? Se pronuncia Chime. Y Chime es, aquí les voy a dejar la página, no voy a entrar en este momento. Se puede mirar y, pues sí, hay una serie de instrucciones, en este caso unos scripts, unos libretos, eso lastimosamente se maneja por línea de comando, y por programación uno hace los análisis. Hoy en día, ¿qué ha pasado? ¿Cierto? Esto era antes, eso era hace por ahí 1 año y medio. Con la IA y con la democratización de que estos análisis lo hagan más gente y los puedan aplicar, Chime ya va entonces aplicado a unas plataformas, esas multiplataformas online, que uno con clics ya puede hacer los análisis, ya no tienes que saber programación. Y si no lo supieras, pues la IA te puede empezar entonces a ayudar a empezar a correr por lo menos estos
tipos de análisis. Entonces, pues se ha avanzado bastante, muchachos, y eso es muy bacano. Como siempre, habrá que estudiar bastante para entenderlo. Ahora, la asignación taxonómica, como se los contaba, hay varios tipos de software, ¿no? El que más se utiliza, por lo menos hoy, el más curado para bacterias, porque al final esto es una base de datos, es Silva, ¿no? Así se llama. Y el Silva es del NCBI. Ahora, esto es, pues, si uno entra a Silva, encuentra esto, miren que usted puede pegar la secuencia, el FASTA, y él entonces le va a dar la asignación con los parámetros del algoritmo. Pero entonces eso ya, pues, uno no lo hace de esta manera, sino en el software que está manejando, uno simplemente le dice qué asignación le quiere dar y uno Silva, y ya él te saca todos los rangos taxonómicos. ¿Cómo se ve eso? Después de hacer todo este proceso, entonces vuelvo y lo repito, recibo las secuencias, le hago el quality check, después le hago el trimming. Después del trimming, entonces voy a empezar con toda la parte de generación de unidades taxonómicas operativas, asignaciones taxonómicas. Te va a sacar una tabla y esa tabla se llama tabla OTU y se va a ver de la siguiente manera. Se va a ver así. Ya se las voy a explicar. Y aquí hay otro concepto que se llaman ASUS. Entonces ya les voy a hablar de esto. Voy a hablar primero de la tabla OTU, que es al final lo que usted recibe, lo que le interesa, y ya va a empezar a hacer los análisis, sí, muchachos, estadísticos, que no hay nada más que hacer. Miren, esa es la tabla, ese es el microbioma. Ese microbioma ya hay que empezar entonces a analizar. ¿Cómo lo hago? Que realmente utilizo técnicas de estadística univariada o multivariada para poder hacerlo. Y dentro de la multivariada es estadística matricial, o sea, se forman matrices, que después se los voy a explicar, ojalá lo mejor que pueda, para que entiendan y vamos entonces a correr, van a correr un ejemplo con el profesor Julián. Voy entonces a ampliar para explicarles cómo es la tabla. Obviamente, se la abre y se ve de esta manera. Entonces ya el software se la exporta y se la da a usted. Puede ser que no sea en formato Excel, puede ser otros formatos, pero usted la puede abrir generalmente en Excel. Primera columna, el identificador de OTU. ¿Se acuerdan que los OTUs tienen un nombre o un código? Entonces acá se coloca el código de cada OTU. Cada OTU representará una asignación taxonómica distinta, pero en este momento no la sabes. Simplemente está así hacia abajo con un código. Segundo, de las columnas que siguen de aquí en adelante son las unidades, ¿cierto? O los individuos donde yo tomé esa muestra y secuencié. O sea, o un paciente, o un ratoncito, un árbol, etc. Entonces se coloca acá el identificador. Entonces, tantas muestras tengas analizadas, columnas vas a tener así. Y después, ¿qué viene? Viene un número. Esto se denomina unidad discreta porque es un conteo. Recuerda que yo tengo variables cuantitativas continuas, esto altura, peso, esto pH, hematocrito, esto hemoglobina, bla, 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 todas las que quieran. Y las discretas son contar una colonia, dos colonias, una célula, dos células, tres células, una secuencia, dos secuencias, tres secuencias. El número que ven acá son unidades discretas. Entonces, esta muestra o este paciente que estaba acá identificado en esta columna, del OTU 5 hay 325 copias de ese OTU. Del OTU 6527, 3. Esto del 16182, 4. Y así te lo empieza a generar por cada uno, o sea, te cuentan los RIGs. Cuando te cuentan los RIGs, te está hablando de abundancias. O sea, si aquí aparece un número diferente de 0 y lo identifica, te está hablando de riqueza, o sea, ese OTU está presente en ese paciente. Pero si te muestra más de uno, ¿cierto? De uno para adelante, empiezas a tener no solamente presencia, sino diferentes números de copias de ese gen. Y la copia la asocias con individuos. Eso quiere decir que te muestra abundancias. Entonces,
los análisis de microbiomas te muestran esas dos cosas. Por eso es que se construye el concepto de diversidad. ¿Qué tan diverso es ese microbioma que el paciente está sano? ¿Qué tan diverso es que el paciente entonces puede estar enfermo? Esto de diferentes tipos de patologías, de hecho. Ya vimos en clase que se asocia a varias, hasta demencia. Esto. ¿Alguna pregunta con esto por ahora? Daniel, adelante. Profe, la última parte no la entendí nada. Listo. ¿Desde dónde? Contame. Desde cómo defino que ese valor me da riqueza a partir de más. Listo, perfecto. Entonces, vea, que usted tenga un otro presente y el otro no, usted sabe que eso es riqueza, ¿cierto? Este está, este no está, este está, este está. Eso se define exclusivamente con los valores que te dan acá. Miremos la variedad, esta columna C. El O2.5, Daniela, en C, acá donde está 0, ¿realmente existe esta secuencia o esta asignación taxonómica para este individuo? No. No. Donde hayan valores de 1 para adelante, ¿cierto? Lo detectó. Ahí usted dice, si es de 1 para adelante es porque el otro está presente. Si está presente me está diciendo que es la riqueza, ¿sí o qué? Ejemplo, mire este de acá, que estoy señalando. Otro 642. 1. Hay una sola copia. Pero eso es suficiente para decir que ese otro está. Eso es riqueza. Ya cuando están presentes, y ya tienes números de secuencias, ahí se estás hablando de las abundancias de los otros presentes, de esa riqueza que se detectó. Entonces, entre más grande sea ese número, mayor abundancia de ese otro en particular va a tener. Miren, por ejemplo, este OTU1 en esta muestra, súper abundante. De hecho, en varias, pero en este individuo no es tan abundante, mírenlo. Y así con otros, en uno está presente, en otros no. Muchachos, si ese OTU está asociado a un proceso de salud o enfermedad, que le hace falta a algunos, porque todo tiene demasiado y que por eso tiene una protección, o tiene demasiado y por eso está enfermo. Yo no puedo decir de hecho si eso es causa-efecto, pero sí puedo llegar a acercarme a una asociación con respecto a esa composición microbiana. Y miren que hay demasiados ejemplos ya en la literatura. Recuerden ese primer video, que es demasiado útil, de hecho, para diagnóstico y control de enfermedades también, para el manejo de las enfermedades. Entonces, así se construye la tabla. Falta otro pedacito. Bueno, Daniela, ¿te quedó claro? Sí, profe, pues lo que le entendí, no sé, básicamente es la comparación de la columna C, que la columna C es la que me va a hablar de riqueza y la columna D es la que me va a hablar de abundancia, ¿sí? ¿O no? Ay, no. No, 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 no. Ay, no, no, profe, no lo entiendo. Listo, vea, perfecto. Voy a volver a explicar desde el principio. Entonces, la primera columna siempre va a ser el identificador del otro, ¿cierto? Ese grupito que se formó por el 97% de similaridad entre las secuencias. O sea, las secuencias que estaban en el OTO5 es porque se parecen del 97% o más, ¿no? Y así, cada uno de estos OTUs es porque tiene secuencias que se parecen, que eran esos RIS que después yo ya depuré, saqué. Las otras columnas, Daniela, de aquí en adelante, mira que están marcadas, son individuos o unidades muestrales, unidades experimentales que uno va sacando de su estudio. Entonces aquí está el identificador, este es un individuo, este es otro individuo. Entonces todos de acá en adelante, después de la A, son individuos. Ahora, mira esto, el OTU5, que yo sabía que era un grupito de secuencias, ese OTU5 yo lo voy a encontrar en el sujeto 1, en este de acá, que se llama WILC, ¿cierto? WILC. Ahí me disculpan la combinación entre inglés y español. Y va a encontrar 325 secuencias que pertenecen a este OTU5. En el mismo individuo va a encontrar 3 secuencias que pertenecen a este OTU6528, excepto hacia abajo. ¿Hasta ahí me comprendes? Sí, sí, señor. Listo, perfecto. Quiere decir que si hay un número
mayor de 1 es porque se está detectando el O2, ¿sí o qué? Entonces yo podría estar diciendo, claro, detecto riqueza porque acá el O2 5 está, mire, lo está detectando el individuo 1, pero a la vez tengo el dato de la abundancia porque se está detectando 325 veces. Entonces recuerden el concepto de riqueza, cuántas tengo de las diferentes asignaciones que doy. ¿Listo? Y la abundancia es cuánto tengo de cada una de esas asignaciones que le doy. Lo puedo manejar con morfotipos, con especies, con biobares, con razas, con patobares, etc. Voy a pasar a la columna C. Este es otro individuo. Entonces, cuando empezamos a identificar el O2 5, no estaba acá. Miren que es 0. Por lo tanto, yo no lo puedo contar dentro de la riqueza de O2. Pues no está, no hace parte de ella. Y mucho menos tiene abundancia. Pero cuando yo ya me encuentro este 705, quiere decir que hay 705 secuencias en ese individuo o copias de ese O2 9. Entonces me está diciendo el O2 9 está en el individuo 2 y al mismo tiempo, listo, su riqueza es de 705 secuencias. No sé si de pronto ya quedó claro. Sí, profe, qué pena, muchas gracias. No se disculpe por eso. Con mucho gusto y cuando no entiendan me dicen que yo, hasta que entiendan, lo que nos tengamos que demorar. Bueno, miren esto. Entonces ya sé que me muestra tanto riquezas como abundancias. Y la pregunta, bueno, ¿y qué es el O2 5? Pues ese código a mí no me dice nada, por supuesto, no dice absolutamente nada. Ese O2 5 tiene una asignación taxonómica, entonces puede ser en un archivo aparte o en el mismo archivo, pero más adelante. Si usted corre, miren, el O2 5 va a ser dominio bacteria, filón proteobacteria, clase alfa proteobacteria, orden Rhizobiacea, ¿listo? Rhizobiales, perdón, familia Rhizobiacea. Ya no me hablan en chino. Entonces ya sé que ese Rhizobium, en este caso, para cada uno de estos individuos, tenía una riqueza y una abundancia, que después voy a poder ir a analizar. Y miren que cada OTU tiene entonces una clasificación o una asignación taxonómica. En algunos llega hasta cierta parte. Miren este OTU de acá. Después de ¿cierto? De la clase, o bien del filum, ya no reconoce nada sin clasificación. Hasta ahí llegó. Y hay otros que de hecho, miren este OTU. No se detectó. Sabemos que tiene estructura de secuencia. Podría ser un OTU, pero no lo podemos clasificar porque no tenemos con qué compararlo en la base de datos. No hay información. No significa que no exista como tal. Significa, sí, está ahí, forma un OTU, esas secuencias se parecen en un 97%, pero no tengo con qué comparar. Así como la anotación de los genes cuando estábamos hablando de genómica. Y ya tengo un panorama más completo. Riqueza, abundancias y asignaciones taxonómicas por cada individuo o unidad experimental o unidad muestral que yo haya entonces sacado de un estudio para salud o epidemiológico, etc. Bueno, preguntas con la tabla OTO. No. Esto ninguna. Ahora, esa tabla OTO, muchachos, resulta que desde hace ya varios años empezó a ser muy controvertida por lo mismo de siempre, el punto de corte. ¿Por qué el punto de corte tiene que ser eso? Eso empezó a cambiar hace algún tiempo porque se inventaron otra forma, también es una unidad operativa, pero ya no se llama OTU, se llama ASV, o por inglés Amplicon Sequence Variant, variante de secuencias de Amplicon. Y sobre eso, los estudios que más adelante vamos a mirar y los que tal vez en materias más adelante vayan ustedes a ver. Ya OTUs, algunos lo siguen utilizando, cada vez menos, se fue perdiendo, y hoy se utilizar los ASVs. ASVs cambia el concepto operativo, así como cambió
el concepto de especie operativa. Entonces, OTU, recuerden, mayor al 97. ASUVs utiliza otro porcentaje y utiliza el 99% de similaridad. Algo parecido al concepto oficial, ¿cierto? Que hoy rige. Todo lo que se parezca 99% más pertenece al mismo ASUV. Y por supuesto, ese ASUV también tendrá una asignación taxonómica. Ahí está. Cuando cambió este concepto, muchachos, ¿qué le pasó a comparación de los OTUs a la abundancia y a la riqueza? ¿Qué le pasó a la abundancia? O sea, a la determinación de abundancia o riqueza. Pues 99% detecto más grupos o detecto menos grupos. ¿Qué opino? Menos, es como más selecto, ¿no? Ok. Vamos entonces a pintar esto. Voy a devolverme a la diapositiva en blanco. A esta. Y déjenme yo. Entonces, aquí estábamos hablando de que si el punto de corte no tuviera el 97% de unos grupitos que se formaban de esta manera. Cuando lo voy a comparar con ASUVs, el punto de corte ya es 99% mayor a ese 99% de similaridad de secuencia en ese pedacito del gen que yo estoy utilizando para analizar composición microbiana. Eso quiere decir que va a ser más fina la clasificación, ¿sí o qué? Entonces, si detecta apenas un 1% de las diferencias, formará un grupo. Si antes, por OTU, ¿cierto? Qué pena ahí los rayones todos como diferentes. Detectaba que el 97% se tenía, ¿cierto? 3% de diferencia este grupo. Con ASUVs va a volver más fina la detección de los grupos, ¿no? Esa es la diferencia, porque va a detectar, de hecho, ¿cierto? Mínimo de hecho, diferencias muy particulares. O sea, con un 1% de diferencia en la secuencia ya es otro. Entonces, eso te forma más grupos para comparar. Lo que quiere decir que cambia la riqueza, aumenta la detección de grupos nuevos. Y por supuesto se va a ver algo influenciado, pues la abundancia de ese OTU al principio, ¿cierto? Miren que este OTU, que es el círculo más grande que alojaba estas secuencias, pues iba a tener más abundancia. Y así se separa porque el concepto es más fino, ¿cierto? En grupos más pequeñitos, esa abundancia global de ese OTU se va a dividir en las abundancias de los grupos más pequeños, que son los ASUVs. Entonces, lo más importante acá es que con ese nuevo concepto somos capaces de detectar cosas distintas con un mayor nivel de precisión. En este caso, aumenta la riqueza, las cosas distintas que estoy detectando. Y cada una de esas cosas distintas también tendrá su abundancia particular. Así es que funciona la vaina. ¿Queda entendido? Gracias. Listo. Miren acá que es con respecto a cómo uno va aumentando esa detección de la diversidad. Con OTUS, esta grafiquita, miren que se queda pequeña en el momento de detección, pero miren con ASUVs, se abarca mucho más en cuestión de diversidad cuando yo estoy hablando de riqueza. Abarcas. Pues eso es supremamente bueno. Detectas cosas que tal vez no se detectaban antes. Pero como les digo, hay investigadores que siguen trabajando con OTUS y hay otros que ya trabajan con ASUVs. Los ASUVs es lo más, entonces, moderno. Bueno, ¿qué hacer entonces con la tabla OTU o ASUV? Puedo hacer varias cosas.
Lo primero es que puedo hacer algo que se llama exploración de datos. Eso quiere decir estadística descriptiva. Puedo generar también pruebas de hipótesis con respecto a grupos y todos esos datos que tengo ahí. Puedo entonces hacer diferentes tipos de visualización de esos datos con unos esquemas que más adelante les voy a explicar entre esta y la próxima clase. Puedo mirar si el ambiente o lo que yo les explicaba como metadatos, esas variables explicativas, tienen algo que ver con el comportamiento de esa composición, ¿cierto? Ah, es que el pH parece tener bastante influencia en cómo se comporta esta diversidad. O es el oxígeno, o es la temperatura, ¿listo? O es unos títulos de anticuerpos como tal, o es el pH, o son unas enzimas. Entonces, tener metadatos es fundamental. Y más que todo, esta parte de explorar con el hambre, ¿no? Y pues bueno, aquí en algunas páginas te muestran como unos ejemplos de vías de trabajo, como unos pipelines, que acá se van a llamar workflows o workflows también. Eso es lo que se hace. Antes de empezar a trabajar y empezar a hacer los análisis, esto recuerden que es un abrebocas para la tercera unidad, uno debe normalizar los datos. La normalización es porque esos datos vienen con un sesgo de la PCR. En la PCR no todo empieza con el mismo número de copias, ¿sí o qué? Entonces ahí hay un sesgo. Entonces, si en la PCR no empieza con el mismo número de copias, es probable que en el amplicon sequencing se vea afectada la abundancia de esas copias. Entonces, en la muestra, yo amplifiqué y en esa PCR habían 1000 copias de un gen y 10 de otra, ¿cierto? O de un taxa, pues, eso se va reflejado netamente en el análisis. Entonces, lo que hace la normalización es como si se empezara todos de la misma instancia. Y eso lo hace por una curva de rarefacción. Entonces, uno debe normalizar por rarefacción. ¿Qué es normalizar? Con todos esos datos que tenían sesgo de PCR, ¿listo? A que empiecen desde el mismo número de copias, ¿no? Sino que lo normaliza a cómo se va comportando ese crecimiento de esas copias. Las deja para que se puedan comparar mejor. Entonces, hay que normalizar siempre. Bueno, ¿qué tipo de análisis puedo hacer? Puedo hacer alfa diversidad. Recuerden que es como tomar una fotico. Hay índices de alfa diversidad y generalmente se utilizan test de estadística paramétrica y no paramétrica con base en un test. Al final termina siendo univariada y también unifactorial. ¿Por qué? Porque toda esa diversidad se pone con los índices, que yo sé que ya lo vieron con el profe Julián. Esos índices de alfa diversidad uno transforma esas secuencias, esos índices y después las puede analizar y saber qué tan diversos están entonces, digamos, esos taxas como tal que uno va detectando. La beta, recuerden que es entre sitios distintos y también hay otra forma de analizarlo, pero esta sí es diferente a esta. Esta es más que todo con estadística univariada y la beta se analiza con estadística multivariada. Puedo entonces acercarme a las abundancias diferenciales de los OTUs o los ASV por paciente o por individuo y mirar si este está más alto, este está más bajito, estos están iguales, pero ¿por qué están así? Eso se llaman abundancias diferenciales. Puedo entonces hacer redes de microbioma, perdón, puedo mirar el microbioma núcleo, o sea, el microbioma que comparten los diferentes pacientes. Eso puede ser útil a la hora entonces de analizarlo. Puedo entonces construir redes entre los grupos y esas redes dan cuenta de las interacciones que puedan tener. Alguna vez se los mostré, que eran diferentes punticos con el nombre del taxa y con diferentes líneas que iban entonces entrecruzándose, correlacionándose unas con otras. Esas son las famosas redes de coocurrencias, o sea, cómo coocurren esos taxas para los diferentes tipos de pacientes, o sea, cómo están interactuando. Eso es obviamente un modelado matemático. Entonces ya lo vamos a ver mucho mejor. Y por último, puedo hacer análisis multivariados
en este caso para mirar la influencia de factores ambientales sobre esa diversidad que estoy analizando. Todo eso en pro de mejora de la salud de las personas, muchachos, de diagnósticos de enfermedades. Pero teniendo en cuenta que voy a analizar es una parte, a un microbioma, conjunto de taxas, en esta ocasión, que están asociadas a un paciente que puede tener cierto tipo de condición, ya sea saludable o que tenga algún tipo de enfermedad. Y con eso yo puedo asociar este tipo entonces de variables que voy consignando del paciente con respecto a su microbioma y darme cuenta qué tan importante es ese microbioma o cómo puedo tratar ese microbioma para recuperar un paciente en cuestión de salud. ¿Alguna pregunta? No, profe. Vamos a hablar estos 20 minuticos ya, a ver la introducción y en nuestro acuerdo hasta dónde es el parcial. Vamos a ver hasta dónde nos rige. Saben que yo intento que las clases no sean muy largas, también con el profe Julián. Bueno, muchachos, para empezar a entender toda esta vuelta de, bueno, yo tengo muchos datos de ecología, pues puedo tener microbiomas, puedo tener también comportamientos poblacionales en interacciones, fitness, cómo está la dinámica poblacional en interacción, que es supremamente importante medirla. Yo, ¿cómo lo hago? Existe entonces el concepto de ecología numérica. Es prácticamente análisis de datos ecológicos utilizando modelos matemáticos, que en todas las partes de la ciencia se hace. ¿Listo? Así sean muy sencillitos en una curva de calibración, utilizar una regresión lineal simple, en comparar entonces, unas condiciones con respecto a las otras, entonces yo puedo hacer un análisis de varianza. Todo eso también entra dentro de la ecología numérica, es analizar los datos ecológicos utilizando modelos estadísticos o matemáticos. Bueno, también se conoce como ecología matemática. Se aplican, claro, teoremas, métodos, todos con relación a el comportamiento de los seres vivos, en este caso de las interacciones. Y claro, también a nivel de composición, que es lo que estudia la ecología microbiana. Recuerden entonces que siempre para empezar a analizar datos, nosotros tenemos que generar una hipótesis, en este caso una hipótesis científica que se relacione con la ecología o epidemiología, porque también se aplica mucho de la ecología ahí. ¿Listo? Podemos hacer experimentos o muestreos bien realizados, hacemos nuestros análisis, hay muchas vías analíticas. Esas vías analíticas, las dos más grandes, incluyen análisis descriptivos, en este caso para composición sirven mucho, te permiten establecer cómo se está comportando esta composición microbiana, esta abundancia, qué tanta riqueza tengo, cómo las puedo comparar entre pacientes, etc. Y existe la otra que es la estadística inferencial, ¿no? Que se utiliza para hacer, ¿no? Para toma de decisiones basadas en evidencia principalmente, en evidencia pues de datos. Entonces, yo les comentaba en las clases anteriores, muy breve, en un repaso, que uno acá generalmente lo que puede llegar a hacer es estimar parámetros poblacionales o hacer pruebas de hipótesis. Eso es lo principal. En la ecología se utiliza también bastante este enfoque analítico, estadística descriptiva, estadística inferencial. Todo eso me va a llevar entonces a que, como les decía, puedo hacer estimación de parámetros muy puntuales, como mirar la media, la mediana, la moda, esto de los datos que esté sacando, o ya por intervalos de confianza también, que esto sería la representación de un parámetro que se asocia entonces a una población de datos. O también, muchachos, aparte de datos ecológicos y de composición, puedo realizar pruebas de hipótesis
Esas pruebas de hipótesis pueden ser paramétricas o no paramétricas. Aquí vamos a llegar hacia las pruebas más sencillas. En paramétricas vamos a ver la ANOVA, ¿no? Y tal vez la TestStudent, cuando estemos analizando microbiomas. Recuerden que es con cliqueo, no hay que aprender ningún lenguaje, mediante una herramienta que está online, pero que se va a modificar y saca cosas muy bonitas y muy útiles, me parece a mí. O las no paramétricas, yendo entonces a hacer Kruskal-Wallis, ¿no? O hacer la prueba de Wilcox. Hasta ahí llegamos. Esta estadística inferencial generalmente la voy a utilizar en análisis de microbiomas. Ojo pues, eso la puedo utilizar en cualquier cosa, en ecología experimental. Pero para microbiomas, para alfa diversidad, es la que más utiliza, para diversidad alfa. Pero recuerden que en la diversidad alfa hay índices, esos índices es simplemente una transformación de los datos, ¿cierto? Mediante un supuesto de cómo se está comportando todo muestras, o sea, con qué tanta probabilidad puedo sacar esta especie, ¿cierto? 2 veces seguidas, una vez seguida, o sea, hay varias formas de asumirlo. Entonces existen índices de equidad, índices de no equidad, entonces uno transforma de acuerdo al índice. Y ya uno trabaja con ellos para hacer las comparaciones y utiliza entonces estadística univariada. Les digo, vamos a hacer un ejemplo, yo creo que queda mejor entendido. También recuerden que es muy importante para la selección del análisis en ecología numérica el tipo de variable. Los variables, entonces, esto ya lo vimos y lo han visto en muchos otros cursos, se dividen en 2 naturalezas, cuantitativa y cualitativa. Cada una se divide en varias, depende el autor que uno esté estudiando. Cuantitativa generalmente son continuas o discretas. Para ecología utilizamos las 2, tanto continuas como discretas, ¿no? Y cualitativas pueden ser entonces ordinales o nominales. Ya también lo habíamos comentado. Eso hace entonces que si yo conozco muy bien la naturaleza de mi variable para pruebas de hipótesis, yo puedo seguir este cuadrito que ya se los había comentado, que es simplemente cómo utilizo yo las pruebas estadísticas con relación a si la variable de causa, o también llamada variable independiente, o sea que estoy evaluando una hipótesis, ¿cierto? Una hipótesis es una relación causa-efecto. Entonces, si mi variable de causa, que es la manipulada, o tal vez una variable explicativa, ¿no? Puede ser o categórica continua, o mi variable de respuesta, la variable de efecto, que en este caso, por lo menos para microbiomas, sería entonces cuantitativa discreta, o cuantitativa continua, también depende si yo lo paso por índices. La variable de respuesta también asumirá 2 formas, o categórica o cuantitativa, llamémoslo así, no tanto que se llame continua. Y eso me permitirá, entonces, de acuerdo a cómo se cruce este cuadrito, a escoger el análisis correspondiente. Los que más vamos a utilizar, como les decía, se van a quedar acá. No en más, porque se complica la cosa. Y con esto es más que suficiente. Y ojo, no es que lo tengan que saber hacer como en estadística, que tenían que entrar de pronto a SPSS, cliquear. Es perfecto, ya lo aprendieron allá. Acá solamente es volver al concepto. O sea, ¿para qué sirve un Wilcoxon? ¿Para qué sirve una TestStudent? ¿Para qué sirve una NOVA? Con eso es más que suficiente para nosotros. No la tienen que saber hacer. Eso están los otros. Este libro de acá, en el cual en esta clase y en la siguiente vamos a ver varios ejemplos, se llama Análisis multivariado para datos biológicos. Es muy bacano, le resume a uno bastante bien las pruebas, se las explica bastante bien, y también hay unos ejemplos para lenguaje de programación R, pero yo sé pues que de pronto no se han acercado mucho a él, o de pronto no tienen ningún acercamiento, entonces eso no es necesario, pero sí los conceptos, ahí están muy bien explicados. Yo solamente quiero que miremos acá los tipos de datos y ejemplos que se pueden utilizar para datos biológicos. Entonces miren que nos muestra cualitativos, cuantitativos, ya sean entonces cualitativos nominales, ordinales o cuantitativos continuos y discretos. Y miren que los ejemplos
y los estados o el nivel de la variable que puede entonces tomar. Entonces ahí hay algunos. Esto, sexo cromosómico, presencia o ausencia de una especie en un área, pueden ser entonces nominales. O presencia o ausencia. Ordinales, ¿cierto? Subexencia de la hoja, pero esto, bueno, es un dato morfológico de la hoja. Grado de disturbio, bueno, ya son otros tipos de variables. Miren, continuo, temperatura del cuerpo, de pronto eso va más hacia nosotros. O longitud del abdomen, ¿no? Discretos, esto, número de tipos de aminoácidos de una persona, o de una proteína, perdón, es que persona. Y discretos también podría ser entonces cualquier tipo de conteo, en este caso especies, podría ser también géneros, o sea, podrían ser otus, podrían ser ASUS. Entonces es indispensable tener claro el tipo de datos, se llama naturaleza, y qué es lo que se debe hacer. Y hay unos análisis en ecología que ya no solamente, como lo que les venía hablando, hacen análisis univariado, sino que pasamos al análisis multivariado. En este caso, nos vamos a mucho más a cuando se tiene prácticamente, puede ser una variable independiente, ¿no? O varias, pero ojo, con múltiples variables respuesta. O sea, prácticamente lo que está acá. Esto que acaba de encerrar. Eso es lo que nos acercamos más a la ecología. Desde ahí, especialmente para también análisis de microbiomas, entre otros. Bueno, aquí hay varias cosas, muchachos. Entonces, cuando yo tengo estas variables respuestas, y son muchas, y tengo al menos una variable independiente, que también aquí puede pasar que no sea así. Miren que yo puedo hacer también la evaluación de los supuestos estadísticos y mirar si quiero hacer comparación entre dos grupos o varios grupos, pero con múltiples variables respuesta. Para varios grupos, si se cumple el supuesto, hago el análisis multivariado de la varianza, que se llama MANOVA. No va a ser necesario, no lo vamos a ver. O cuando son dos grupos, la prueba T2 de Hotel. Nos vamos a quedar acá. En los análisis de clasificación o clusterización, eso te forman grupos a partir de los ASUS o de los OTUS, ¿so? O otros métodos que se llaman métodos de ordenación. Aquí quedó mal escrito, es ordenación. ¿So? Ordenación o también denominado reducción de variables. O sea, prácticamente estos métodos estadísticos escogen como el número óptimo de variables para analizar. Eso es lo que hace. Entonces, vuelan unas y se quedan con otras. Entonces, por eso se llama método de reducción de variables. Y dentro de ellos, pues vamos a ver algunos. Ya nos vamos a meter más adelante, entonces, en cada uno de ellos. Y también tengo otros cuando tengo muchas variables independientes, muchas variables respuestas, y hago estos. Se llaman análisis de redundancias o correspondencias canónicas. Entonces, vamos a entender un poco mejor esto ya desde la próxima clase. Hasta acá voy a dejar para que sigamos entonces conversando acerca de ecología numérica. Hasta acá entra el parcial. Ya. Y respeto pues obviamente nuestro acuerdo. Lo que sigue de aquí en adelante ya ahora pues será, o sea, desde el próximo martes lo tendremos en cuenta para la siguiente actividad evaluativa que hagamos. Y con eso termino. ¿Alguna pregunta? Bueno, No, profe. listo. Voy a tener la grabación y ya les va a quedar para que la puedan estudiar. Y muchachos, próximo martes virtual. Pero todavía no tengo el contrato listo. Y no importa, si el día del parcial todavía no tengo el contrato, yo me presento y hacemos el parcial ese día, no pasa nada. Yo también le digo, le voy a informar al profe Julián. Quedamos entonces el 11, ¿cierto? Sí, Sí, señor. profe. Listo. Bueno, muchachos, entonces nos vemos el próximo martes. Siguen conmigo y ya terminamos tema. Y ya con Julián empiezan el otro jueves.
Que Listo, estén muy profe, bien. gracias. Bueno, Chao. feliz tarde. Hasta Gracias, luego. Lorenz. Chao. Profe, Hola, ¿quién me llamó? yo. Profe, le puedo hacer una preguntita ahorita. María Isabel, sí, claro. Profe, sino que yo el martes no puedo estar, entonces de pronto usted me podría hacer el parcial, digamos que el jueves o algo así. O sea, un supletorio. Por favor.